La siguiente sección cónica es la elipse. Su definición es: la elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de dicho plano es siempre igual a una constante, mayor que la distancia entre los dos puntos fijos. Los dos puntos fijos se denominan focos de la elipse. Vamos a conocer los elementos de la elipse. Vamos a trazar un plano cartesiano y vamos a trabajar desde el origen de nuestro plano. En el origen vamos a ubicar un punto. Ese punto lo vamos a llamar punto C mayúscula y va a tener coordenadas 0,0. Este punto es el centro de la elipse. A partir del centro voy a marcar una distancia horizontal hacia la derecha y también una distancia horizontal hacia la izquierda. Estas distancias tienen que ser de medidas iguales, de esta forma. Hacia la derecha se va a llamar distancia C y hacia la izquierda se va a llamar distancia C'. Desde C hasta C' se le conoce como eje focal y el eje focal tiene su fórmula. El eje focal es 2 veces C. Ahora, en los extremos del eje focal se van a ubicar los focos de la elipse. Hacia la derecha el foco con coordenada C,0 y hacia la izquierda el foco primo con coordenada menos C,0. Ahora, desde el centro y de manera horizontal voy a ubicar o voy a trazar otra distancia. Esa distancia va a tener la característica que debe ser mayor que la distancia del foco. Y si la marco hacia la derecha, la tengo que marcar hacia la izquierda, de esta forma. Tengo que desde el centro hacia la derecha va a ser una distancia A y desde el centro hacia la izquierda va a ser una distancia A'. Desde A hasta A' se le conoce como eje mayor. El eje mayor también tiene su fórmula. La fórmula del eje mayor es 2 veces A. Y en los extremos del eje mayor vamos a encontrar los vértices de la elipse. Hacia la derecha el vértice con coordenada A,0, hacia la izquierda el vértice primo con coordenada menos A,0. Enseguida voy a trazar una distancia hacia arriba y hacia abajo a partir del centro de la elipse. Esa distancia tiene que ser perpendicular tanto al eje mayor como al eje focal, de esta forma. Ahí la tenemos. Debe ser la misma medida hacia arriba y hacia abajo. Desde el centro hacia arriba se va a llamar distancia B y desde el centro hacia abajo se va a llamar B'. La distancia que hay desde B hasta B' se le llama eje menor y también tenemos la fórmula. El eje menor es igual a 2 veces B. En los extremos del eje menor vamos a encontrar al punto A y al punto A'. El punto A va a tener coordenada 0,B y el punto A' va a tener coordenada 0, menos B. Ahora, a partir o sobre los focos, más bien, sobre los focos, vamos a trazar también una distancia hacia arriba y hacia abajo, una distancia perpendicular al eje focal. Y esas distancias van a representar el lado recto de nuestra elipse. Esa distancia no debe ser mayor al eje menor. Esa distancia tiene que ser menor al eje menor. Y bueno, la condición es que sea perpendicular al eje focal y esa distancia está marcando el lado recto, la coordenada L, la coordenada R, y hacia la izquierda sería el lado recto primo, la coordenada L' y la coordenada R'. Ya que tenemos marcados estos puntos y distancias, podemos trazar nuestra elipse. La elipse se traza uniendo los puntos B, V, L, A, L', V', R', A', R y V, de esta manera. Y ahí está dibujada nuestra elipse. Ahora,
Vamos a la definición. En la definición nos dice que si nosotros ubicamos un punto sobre el elipse de esta forma, ahí tenemos al punto P, lo vamos a llamar punto P, con coordenada X, Y. Nos dice que si nosotros trazamos la distancia desde este punto P al foco y desde este punto P al foco primo, estas distancias, si las sumamos, van a ser igual a la distancia del eje mayor, o sea, van a ser igual a 2 veces A. Voy a marcar esas distancias. Desde el punto P al foco tengo una distancia de 4.01 y desde el punto P al foco primo la distancia es de 5.99. Se supone que si yo tomo esta distancia, 5.99, y la sumo con 4.01, la suma tiene que ser el eje mayor. Y el eje mayor, fíjese que A vale 5 unidades y A' también vale 5 unidades. Entonces, el eje mayor vale 10 unidades, o lo que es lo mismo, 2 por A. A vale 5. Entonces, 2 por 5, 10. Y aquí en esta tablita tengo registradas estas distancias. Mire, aquí tengo la distancia de 5.9, está aquí, y la distancia de 4.01, que aquí la tenemos. Se supone que si yo sumo estas dos, me tiene que dar 10. Entonces voy a estirar aquí la fórmula. Pues sí, efectivamente, en ese punto me da 10 unidades. Y se supone que si yo muevo este punto por toda mi elipse, ¿sí?, en cada vez las distancias, la suma de esas distancias me tiene que dar 10 unidades. Aquí se van a estar registrando las distancias al mover el punto. Entonces voy a mover el punto. Ahí se registran todas las distancias. Vamos a ver si efectivamente en todo momento pues me da 10 unidades, que es el eje mayor. Ay, me movió para otro lado. Más bien lo moví para otro lado. Entonces, estiro la fórmula hasta ahí. Y vemos que efectivamente en todo momento la suma de esas distancias ha sido 10 unidades. Esta es la condición del elipse.